Hoy vamos a hablar de un tema también bastante importante. ¿Es la justicia retributiva consustancial al ser humano? Sí, hoy vamos a hablar de justicia retributiva y si es lo lógico o es la restaurativa de la que venimos hablando todas estas lecciones magistrales. El origen de la justicia retributiva no parte de supuestos teóricos, sino de emociones. Realmente es así. Ser víctima de un delito, de una injusticia, provoca sentimientos encontrados, sentimientos de humillación, de venganza, deseo de compensar el daño sufrido causando un daño similar. Pero claro, dejar que afloren estos sentimientos de venganza puede resultar peligroso. Si esta ira o estos sentimientos no se canalizan para evitar acciones de venganza, las consecuencias podrían ser desastrosas para la vida social. Podríamos volver a épocas de venganzas privadas de la Edad Media o de épocas pasadas. De ahí que las autoridades, el sistema, lo que hizo es responder ellos mismos a la delincuencia. Realmente, por eso la justicia restaurativa, el querer más castigo en un primer momento, por eso se puede decir que sí, que realmente es algo humano, es algo normal y es algo lógico. Se puede decir que estos sentimientos, sobre todo de indignación, de odio, de venganza, son lógicos y normales en todo ser humano, más si estamos hablando de un delito muy grave. Tenemos que aprender a ver estos sentimientos como algo normal en cualquier ser humano. No se trata de que las víctimas sean muy punitivas, sino que las víctimas están sintiendo algo lógico y normal de cualquier persona que ha sufrido un delito. ¿Qué pasa entonces con la justicia retributiva? ¿En qué momento se separó de la restaurativa o la restaurativa de la retributiva? La actual justicia, nuestra actual justicia retributiva, lo que hace es transformar la venganza en retribucionismo. Y lo que ha hecho es reducir precisamente esta dimensión humana y emocional del delito. La justicia, tal como la tenemos actualmente, se limita a conceptos y procedimientos iguales para todos, burocráticos y muy fríos, y en muchas ocasiones incomprensibles. Además, la retribución lo que hace es centrarse en la dimensión pública de la delincuencia. Por eso, para los profesionales, ellos pueden sentir que se ha hecho justicia tras un juicio, pero las partes muchas veces se sentirán frustradas porque verán que no se ha hecho realmente justicia, al menos no en la forma que ellas esperaban. Es en ese momento cuando las víctimas empiezan a darse cuenta que estos sentimientos negativos no han servido para curar las heridas que dejó el delito. No se sienten mejor ni las ha ayudado a sanar. Necesitan complementos que devuelvan la dignidad y el hecho de sentirse respetadas como seres humanos dignos de respeto. Es aquí donde tiene cabida la justicia restaurativa. ¿Cómo? Pues abordando estas dimensiones emocionales, estás canalizando estos sentimientos de los que hablábamos, no negativos, por otros más positivos y constructivos. Realmente para muchos piensan que hablar así de justicia restaurativa es complicado, pero no es complicado. Realmente el retribucionismo se basaba en un principio kantiano, Kant. Castigar el mal es un imperativo categórico. Claro, las comunidades, según esto, deben hacer normas claras para que se puedan cumplir. Se debe entender que toda violación de la norma es un delito y debe ser desaprobada, y para que los ciudadanos las comprendan y así evitar comportamientos delictivos futuros. Para dejar claro a la comunidad que las conductas delictivas no son toleradas, es necesario una justicia retributiva centrada en el castigo. Pues claramente no. Lo que pasa es que muchos piensan que así se hace justicia. ¿Cómo? Pues en la venganza que se torna legal a través de la retribución. La retribución se basa en una venganza recíproca, es decir, al infractor se le va a devolver una cantidad de dolor similar que se corresponde con el daño que ha causado. Así creen que se hace justicia poniendo al infractor en dificultades. Y así muchos creen que se borra los beneficios ilegítimos que este infractor obtuvo como consecuencia del delito. Sin embargo, aquí falla una cosa. Hay una necesidad de que el equilibrio sea restaurado. Es injusto que dejáramos a las víctimas solas con sus necesidades y sus pérdidas. Siempre estamos hablando con la retribución de más castigo al delincuente para así reequilibrar. Pero la justicia retributiva se basa en venganza. Se le transmite al infractor que si ha hecho algo mal,
tiene que recibir mal por el mal que ha causado, pero no se habla nada de víctimas y cómo hacer para que se sientan reparadas y cómo responsabilizar al infractor para que precisamente se sientan reparadas. Por eso, ¿qué ofrece esta justicia restaurativa? Pues muchas cosas. Primero, estamos de acuerdo en que los delitos deben ser censurados públicamente, es decir, se debe decir que no está permitido cometer un delito que dañe a otro ser humano. Pero también debemos preservar este equilibrio del que hablábamos, un equilibrio moral, un equilibrio emocional, no solo para con las víctimas, sino para preservar las relaciones sociales, es decir, las relaciones entre todos los miembros de la comunidad, incluido esa víctima. Podemos ver por eso la justicia restaurativa como un retribucionismo constructivo inverso. Sonará muy raro, pero tiene su base en una cosa, y es que tiene elementos de censura, como la retributiva, pero se va a ver de una manera constructiva. La conducta delictiva es censurada, pero de una forma positiva. Es una ventana abierta al futuro, cerrando las heridas del pasado. Se le va a decir al infractor que tiene la posibilidad de hacer algo bueno y se le va a dar una oportunidad. Y se le va a decir que si hace lo correcto, lo bueno, que es reparar el daño, va a ser mirado por lo bueno que haga desde ese momento en adelante. Ahora vamos a valorar las diferencias entre la justicia tradicional, retributiva y la restaurativa, teniendo en cuenta varios aspectos. Uno será la responsabilidad y otro será el balance. La responsabilidad. En el sistema retributivo, el delincuente se enfrenta al sistema y debe someterse a las consecuencias punitivas impuestas por él. No tiene papel activo, como hemos dicho en otras lesiones magistrales. Es solo una responsabilidad pasiva por un hecho que cometió en el pasado. Tampoco favorece la eliminación del rol de infractor o de delincuente. Aunque salga de la cárcel, haya cumplido su condena y se extingan los antecedentes penales, siempre se va a sentir señalado y estigmatizado como delincuente. Esto ocurre también de forma similar con las víctimas. Pues al no tener una reparación adecuada a sus necesidades, un cierre no va a poder cerrar sus heridas y con la justicia retributiva lo que ocurre es que van a seguir sintiéndose víctimas de por vida porque no se atiende estas necesidades de una forma adecuada a lo que ellos en concreto necesitan. Para la justicia restaurativa, sin embargo, es diferente esta responsabilidad. Invita al autor a tomar una responsabilidad activa, a participar durante todo el proceso. El infractor ya no va a ser el agente pasivo que se limita a esperar la sentencia y se limita a cumplir su condena. Va a ofrecer la posibilidad de hacer gestos para reparar el daño o para compensarlo. Esta responsabilidad no es un acto delictivo cometido por el acto delictivo que cometió en el pasado, no solo eso, sino también que está orientada hacia el futuro. Es decir, a partir de ahora está orientada a que una vez que reparó el daño, en cada caso concreto aprenda a hacer lo correcto y lo que es adecuado en cada caso. Hemos hablado de responsabilidad, ahora vamos a hablar de balance. ¿Qué diferencias hay entre la retributiva y la restaurativa? La retributiva, el equilibrio se restablece, como hemos dicho, devolviendo al infractor el mismo daño que causó. Sin embargo, la cantidad de sufrimiento se duplica. ¿Por qué? Porque no solo repercute en el propio infractor, repercute en los cercanos a él. Si el infractor se le devuelve el daño yendo a la cárcel, se va a ver privado de un trabajo, sus familiares van a verse afectados, sobre todo los que dependan de él, también se van a ver afectados por el hecho de tener un infractor en la cárcel y sentirse señalados. Es decir, el daño que se le va a infligir al infractor se va a duplicar, no se va a menguar. Mientras que en el balance la justicia restaurativa lo que hace es intentar de pagar, el infractor también tiene que pagar, pero es al revés. En la medida de posible lo que se va a hacer es intentando disminuir este daño, intentando disminuir la cantidad de sufrimiento. Sí que hay una retribución, pero es, como hemos dicho, constructiva. La justicia restaurativa lo que hace es preguntarse qué clase de deuda tiene el infractor y qué debe hacer para pagar esta deuda. Es muy interesante leer a John Braithwaite, que habla de que la delincuencia duele y por eso la justicia restaurativa, la justicia debe sanar y por eso dice que la justicia restaurativa es el cauce más eficaz. Él habla de la vergüenza reintegrativa, de cómo el infractor sí que tiene una censura, pero que le va a hacer reintegrarse y querer volver a la sociedad, no alejarse cada día más como ocurre con la justicia tradicional. Partiendo de esto sí que vemos que tienen ciertas similitudes, aunque a muchos puedan parecer que no. La justicia retributiva y la restaurativa tienen el mismo objetivo, que es reequilibrar las consecuencias del delito. La diferencia realmente es en cómo se va a hacer. Para una sería causar intencionadamente dolor para armonizar la conducta ilícita y censurarla. Esto sería la retributiva. Se le causa un dolor similar
un poco para resaltar el hecho de que se ha violado una norma y que no tenían derecho a hacerlo. Sin embargo, la vertiente retributiva de la restaurativa busca el equilibrio, dando un papel activo al infractor y a la víctima para que así, de forma constructiva y activa y positiva, miren no respecto solo al hecho pasado, sino al futuro, un futuro sin delitos. La conclusión es interesante. Primero, el objetivo de esta justicia en el ámbito penal no va a ser solo reducir el crimen, el delito. Ambas tienen el mismo objetivo, que no se cometan más delitos, sino que se va a intentar reducir el impacto, las consecuencias que el delito ha tenido no solo para la víctima, para el infractor, sino también para todos nosotros. Incluso para el sistema, más cárceles, más gasto, más dinero que conlleva todo ello. La capacidad de la justicia restaurativa para hacer frente a las necesidades emocionales y de relación y para enganchar a los ciudadanos es la llave para conseguir esta sociedad a la que todos aspiramos, más sana, más responsable y más pacífica. Para la justicia restaurativa, el delito lo que hace es romper la paz entre los miembros de la comunidad. Y por eso los delincuentes lo que tienen que hacer es hacer las cosas bien, no solo para con la víctima, sino también para con la sociedad, como una manera de decir que quieren volver a ella como personas productivas, como personas que van a hacer cosas buenas en el futuro. Algunos son partidarios de las teorías abolicionistas en las que tratan de que la justicia retributiva desaparezca e implantar la justicia restaurativa. Yo en concreto, somos muchos los que somos partidarios de no una teoría abolicionista, sino complementaria. Es decir, la justicia penal no tiene que desaparecer, pero sí que tiene unas carencias, como ya hemos visto, de tratar el aspecto emocional del delito, que la justicia restaurativa puede venir a cubrir. Somos partidarios de que la justicia restaurativa se incorpore a la justicia penal tradicional para cubrir aquellos vacíos y aquellos aspectos que realmente la justicia tradicional no los hace desde un punto de vista más humano y más justo. Así podremos lograr una justicia penal tradicional, pero con un enfoque restaurativo que aprenda a ver que la víctima y el infractor también son seres humanos. Muchísimas gracias.